Mi nombre es Clara y tengo 27 años. Me convertí en vicepresidenta a los 27. Lo logré sola, después de que mi familia me desechara hace 3 años. Me borraron de la boda que yo pagué, reemplazándome con mi propia hermana. Así que cuando mi madre llamó, su voz dulce como el veneno, esperaba cualquier cosa. Pero no esto. Tu hermana necesita que cuides a los niños, dijo. No era una pregunta, era una orden. Querían que la hija exitosa y traicionada subsidiara la vida que le robaron. Colgué. Pensé que eso era el final. Pero fue solo el comienzo de una campaña de acoso que terminó conmigo llamando a mi abogada. Sabemos que la traición familiar deja las cicatrices más profundas. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, presiona seguir y únete a nuestra comunidad. Tu historia es bienvenida aquí, pero para entender cómo terminamos allí, hay que retroceder. Retroceder 3 años, a una época en la que nunca pensé que estaría contando esta historia. A cuando tenía 24 años y todo en mi vida se puso patas arriba. En ese entonces tenía lo que la mayoría de la gente llamaría una vida bastante buena. Un trabajo estable como gerente en una compañía decente, mi propio apartamento alquilado y un novio del que estaba perdidamente enamorada. Javier y yo habíamos estado saliendo durante 6 meses, pero sentíamos como si nos conociéramos de toda la vida. Él era encantador, exitoso y parecía cumplir con todos los requisitos. Hablábamos durante horas sobre todo y nada, planeando nuestro futuro juntos. Las cosas se estaban poniendo serias. Sentía que estaba viviendo en un sueño. Una noche, mientras estábamos acurrucados en mi sofá, viendo alguna serie olvidable de Netflix, le dije, creo que es hora de que conozcas a mi familia. Les vas a encantar. Incluso mi hermana tendrá que admitir que eres perfecto. Mi hermana, entonces de 22 años, acababa de graduarse de la universidad. Todavía vivía con nuestros padres, tratando de descifrar su próximo movimiento. Siempre habíamos sido cercanas mientras crecíamos, a pesar de la diferencia de edad de 2 años, pero últimamente había estado distante. Lo atribuía al estrés post-graduación y a sus frustraciones en la búsqueda de empleo. La cena con mi familia se fijó para el siguiente fin de semana. Pasé horas arreglándome, queriendo que todo fuera perfecto. Javier trajo vino y flores, haciendo que mi madre sonriera con aprobación desde el momento en que cruzó la puerta. En la cocina, mi madre me llevó a un lado. «Ay, Clara», dijo efusivamente, «es absolutamente maravilloso. Qué buenos modales, y tan guapo, además». Noté a mi hermana rodando los ojos desde su lugar en la barra, soltando un pequeño bufido, pero lo ignoré. Probablemente solo estaba celosa de que yo tuviera mi vida en orden mientras ella todavía estaba encontrando su camino. La velada fue mejor de lo que podría haber esperado. Mi padre y Javier conectaron por su amor compartido por el golf. Mi madre no podía parar de elogiar sus logros profesionales. E incluso la actitud de mi hermana pareció suavizarse un poco para el postre. Mientras nos íbamos, mi madre me abrazó fuerte y susurró, «No dejes escapar a este cariño». En cuestión de semanas, Javier y yo estábamos hablando de matrimonio. No fue una propuesta tradicional. Simplemente caímos en la conversación de forma natural una noche durante la cena. «Podríamos hacerlo en 6 meses», sugirió, estirando la mano sobre la mesa para tomar la mía. Nada demasiado elegante, solo familia y amigos cercanos. Mis padres se alegraron muchísimo cuando se lo dijimos. Inmediatamente insistieron en pagar la mitad de los gastos de la boda, y los padres de Javier cubrirían la otra mitad. Mi hermana se sentó en silencio durante toda la conversación, picoteando su comida y ocasionalmente haciendo esos pequeños resoplidos que todos fingían no notar. Los siguientes 5 meses fueron un torbellino de preparativos para la boda. Cada momento libre estaba lleno de decisiones sobre flores, degustaciones de pasteles, visitas a lugares e interminables reuniones con proveedores. Me estaba agotando, tratando de equilibrar mi trabajo con la planificación de la boda, a menudo quedándome hasta tarde en la oficina para reunirme con nuestra organizadora de bodas. Ese martes comenzó como cualquier otro.
Tenía una reunión por la mañana con la florista y se suponía que trabajaría hasta tarde de nuevo para finalizar el cronograma de la recepción. Pero alrededor de las 2 de la tarde, desarrollé un dolor de cabeza insoportable. Mi jefa me echó un vistazo y me mandó a casa. Pensé en sorprender a Javier. Él usualmente trabajaba desde casa los martes, y pensé que podríamos pedir comida para llevar y tener una noche tranquila juntos. Tal vez podría ayudarme con algunas de las tareas de la boda que se estaban acumulando. El apartamento estaba en silencio cuando abrí la puerta, pero escuché sonidos ahogados provenientes de nuestra habitación. Asumí que Javier estaba en una llamada de trabajo. A menudo las tomaba allí para una mejor calidad de sonido. Nunca olvidaré lo que vi cuando abrí esa puerta. Javier y mi hermana, enredados en nuestras sábanas. Mi hermana, mi prometido, en nuestra cama. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a ese único momento, esa única imagen que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi hermana ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Solo me miró con esta expresión casi aburrida, como si estuviera interrumpiendo algo trivial. Clara, comenzó Javier luchando por levantarse. Cariño, ¿puedo explicar? Algo dentro de mí se rompió. Sin decir palabra, caminé hacia el armario, agarré sus ropas y marché directo a nuestro balcón del tercer piso. Clara, no lo hagas, gritó Javier, pero ya era demasiado tarde. Ya había arrojado todo por la barandilla, viendo con sombría satisfacción cómo sus ropas se esparcían por el estacionamiento de abajo. Fuera, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Ambos, ahora. Mi hermana tuvo que envolverse en otra sábana de nuestra cama, porque toda su ropa ahora estaba decorando el asfalto 3 pisos más abajo. La visión de ella, tratando de mantener su dignidad mientras se arrastraba hacia la puerta, en nada más que algodón egipcio, habría sido divertida si no hubiera sentido que me estaba muriendo por dentro. Tan pronto como salieron, cerré la puerta de golpe y me derrumbé contra ella, deslizándome hasta sentarme en el suelo. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. El sol se estaba poniendo cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Por un momento, sentí alivio. Seguramente llamaba para consolarme, para decirme que todo estaría bien. No podría haber estado más equivocada. ¿Cómo te atreves a humillar a tu hermana así? Siseó tan pronto como contesté, lanzando su ropa por la ventana, haciéndola salir envuelta en una sábana. ¿En qué estabas pensando? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué estaba pensando yo? ¿En qué estaba pensando ella? Estaba en la cama con mi prometido. Siempre eres tan dramática, Clara. Es exactamente por eso que... Madre, la interrumpí, mi voz más fuerte de lo que me sentía. La boda se cancela. Contactaré a los proveedores mañana. No, no lo harás, interrumpió, su tono anormalmente tranquilo. La boda sigue en pie. Tu padre y yo lo hablamos con los padres de Javier. Hablamos con Javier y tu hermana también. La boda se celebrará como estaba planeado. Tu hermana tomará tu lugar. 8 palabras. 8 simples palabras que se sintieron como un golpe físico. De hecho, revisé si estaba sangrando. Seguramente algo tan doloroso debía dejar marca. No puedes estar hablando en serio, susurré. Eso es una locura. No pueden simplemente... Hemos pagado la mitad de esta boda. Mi madre interrumpió bruscamente. Los padres de Javier han pagado su mitad. Todo está reservado y pagado. No vamos a tirar todo ese dinero solo porque estás teniendo un berrinche. ¿Un berrinche? Mi voz se elevó con cada palabra. Mi prometido y mi hermana estaban en mi cama. ¿Cómo es eso, un berrinche? Clara, suspiró, como si yo fuera una niña que se niega a compartir sus juguetes. Necesitas madurar y dejar de ser tan emocional por todo. Estas cosas pasan. La línea quedó muerta. No recuerdo mucho de esa noche. Sé que lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Sé que grité en mis almohadas hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Sé que vomité 2 veces, mi cuerpo repugnado físicamente por la traición. El sol de la mañana me encontró acurrucada en el suelo del baño, todavía con la ropa de ayer. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente,
pero no podía obligarme a mirarlo. Finalmente, alrededor de las 9 de la mañana, vi el nombre de mi prima Sara brillar en la pantalla. Clara, su voz era vacilante. Acabo de colgar el teléfono con tu mamá. Hizo una pausa y pude oírla luchar por encontrar las palabras correctas. Ha estado llamando a todos en la familia. Mi estómago se revolvió. ¿Qué está diciendo? Está diciéndole a todos que Javier rompió contigo porque se enamoró de tu hermana. Está diciendo que todo fue muy civilizado y maduro, pero que tú no lo estás manejando bien. La voz de Sara se volvió más baja. Le están diciendo a todos que la boda sigue en pie, solo que con tu hermana en tu lugar. Cerré los ojos deseando no volver a vomitar. ¿Qué más? Le están diciendo a todos que no te contacten por un tiempo. Dicen que te estás comportando de manera inapropiada y que necesitas tiempo para procesar las cosas adecuadamente. Los azulejos del baño estaban fríos contra mi frente mientras me apoyaba en la pared. Mi familia entera estaba siendo puesta en mi contra. Mis padres me estaban pintando como la villana en su retorcida narrativa. Estaban protegiendo a mi hermana infiel y traidora, mientras me aislaban. La furia ardió dentro de mí esa mañana, pero no era del tipo destructivo. Tomé mi decisión allí mismo, en el suelo de ese baño. No les daría la satisfacción de un escándalo. No lloraría, ni gritaría, ni suplicaría. Simplemente desaparecería de sus vidas tan completamente como ellos me habían borrado de las suyas. A la mañana siguiente entré en la oficina de mi jefa antes de que ella hubiera tomado su primer café. Necesito más trabajo, le dije, de pie, erguida a pesar de mi agotamiento. Los proyectos más desafiantes que tengas, los quiero todos. Me estudió por encima de sus gafas. Clara, ya estás manejando una carga completa. Y con la boda. No hay boda, la interrumpí. Y necesito estar más ocupada, mucho más ocupada. Algo en mi expresión debe haberla convencido, porque abrió su cajón y sacó una carpeta gruesa. La cuenta Thompson. Nadie ha podido descifrarla. Es tuya si la quieres. Encontré un nuevo apartamento ese fin de semana, un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Cambié mi número de teléfono, bloqueé a cada miembro de la familia en las redes sociales y me lancé al trabajo como si fuera el único salvavidas en un océano de dolor. La cuenta Thompson la descifré en 2 semanas. El proyecto imposible de Miller, completado un mes antes de lo previsto. Cada desafío que mi jefa me lanzaba, lo conquistaba. Trabajaba jornadas de 14 horas, tomaba cursos en línea por la noche y estudiaba a nuestros competidores como si mi vida dependiera de ello. Trabajar era lo único que me impedía pensar en ellos, en cómo mi hermana y Javier probablemente estaban viviendo su felices para siempre en la casa que habíamos planeado comprar, en cómo mis padres probablemente estaban mimando a su hija buena, mientras le decían a todos qué lástima lo de su hija mayor. Pasó un año. Me ascendieron a gerente senior. Otro año, directora de operaciones. Para el 3er año, era la vicepresidenta más joven en la historia de la compañía. Mi salario se triplicó. Compré un hermoso apartamento en el centro de la ciudad, el tipo de lugar por el que Javier y yo solíamos pasar y soñar. Pero lo compré sola, con mi propio dinero, y cada vez que cruzaba esas puertas, sentía un orgullo feroz que no tenía nada que ver con nadie más. Empecé a viajar primero viajes pequeños, escapadas de fin de semana a ciudades cercanas, luego más grandes. París en primavera, Tokio en otoño, las islas griegas en verano. Publiqué fotos de todo ello en Instagram, no para presumir, sino para recordarme lo lejos que había llegado. 3 años. 3 años sin escuchar sus voces, sin sentarme a su mesa, sin saber nada de sus vidas, excepto el único hecho del que no podía escapar, que mi hermana se había casado con Javier. Lo supe por Sara, quien lo mencionó casualmente durante uno de nuestros raros intercambios de mensajes, probablemente probando a ver si reaccionaba. No lo hice, estaba feliz, realmente, genuinamente feliz. No el tipo de felicidad que pensé que tenía con Javier,
que se trataba de complacer a otras personas y encajar en sus expectativas. Esta era una satisfacción más profunda, una que venía de saber exactamente quién era y de lo que era capaz, o al menos era feliz. Hasta que mi teléfono sonó una tarde de martes ordinaria. Miré el número desconocido en la pantalla de mi teléfono, debatiendo si contestar. Algo me hizo levantar el auricular. Intuición, tal vez, o solo curiosidad mórbida. Hola, Clara, la voz de mi madre. Cariño, ¿eres tú? La dulzura sacarina en su tono hizo que me dolieran los dientes. Hablaba como si acabáramos de hablar ayer, como si nada hubiera pasado. ¿Qué quieres? Mantuve mi voz neutral, profesional, el mismo tono que usaba en las reuniones de la Junta. La alegría falsa en su voz se quebró ligeramente. Nosotros, tu padre y yo, necesitamos hablar contigo. ¿Podrías venir a la casa, por favor? Hemos tenido algunas discusiones serias sobre todo, sobre ti. Debería haber colgado. Debería haber bloqueado este número como todos los demás. En lugar de eso me escuché a mí misma diciendo, ¿cuándo? ¿El sábado, alrededor de las 6? Haré tu cena favorita. Bien, colgué antes de que pudiera decir algo más. La semana se arrastró. Me lancé al trabajo incluso más duro de lo habitual, tratando de no pensar en la próxima visita. Mi asistente me sorprendió mirando mi calendario más de una vez, la cita del sábado mirándome fijamente como una acusación. Cuando llegó el día, pasé una hora arreglándome. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, atuendo de diseñador cuidadosamente elegido. Si iba a entrar en la boca del lobo, lo iba a hacer luciendo como alguien a quien ya no podían tocar. Conduje mi Mercedes nuevo lentamente por mi antiguo vecindario, notando lo poco que había cambiado. Pero cuando me detuve frente a la casa de mis padres, apenas la reconocí. El lugar parecía cansado, desgastado. El jardín del que mi madre una vez se enorgullecía estaba descuidado. La pintura se estaba pelando y los escalones de la entrada necesitaban reparación. No me molesté en tocar, no era una visita social. El interior de la casa me golpeó con una ola de recuerdos para los que no estaba preparada. Los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes, aunque noté que habían quitado todas en las que salía yo. Incluso el mismo olor de las velas de vainilla de mi madre. Y allí estaban todos, dispuestos como un retorcido retrato familiar. Mis padres, luciendo mayores y más cansados de lo que recordaba. Mi hermana, Laura, con 2 niños pequeños aferrados a sus piernas. Uno de aspecto de unos 2 años, el otro apenas de 1 año. Y Javier, de pie junto a ella con la mano en su hombro, luciendo exactamente igual excepto por una ligera barriga. Esperé el dolor, la rabia, cualquiera de las emociones que casi me habían destruido hace 3 años, pero no había nada. Eran extraños para mí ahora, tan irrelevantes como el papel tapiz despegado detrás de ellos. Los ojos de mi hermana recorrieron mi atuendo, mi bolso, mi apariencia cuidadosamente curada. «Te ves bien», dijo, la envidia goteando de cada palabra. Sonreí mostrando los dientes. Es increíble lo que puedes lograr cuando no pierdes el tiempo conspirando para robarle el prometido a otras personas. Clara, la voz de mi madre contenía la nota familiar de desaprobación. Por favor, todos sentémonos y tengamos una cena agradable. Picoteé el pollo recocido en mi plato, sin tener realmente hambre, pero necesitando algo en que concentrarme además del incómodo silencio alrededor de la mesa. Los niños, mis supuestos sobrinos, eran los únicos que hacían ruido. El más joven golpeando una cuchara contra su silla alta, mientras el mayor se quejaba de sus arvejas. Mi madre se aclaró la garganta. Hemos estado siguiendo tu éxito, Clara. Esas fotos que publicas, tu apartamento se ve absolutamente hermoso. Justo en el corazón del centro, ¿no es así? Tomé un sorbo de agua sin responder. «¿Y tu trabajo, vicepresidenta? Estamos todos tan...» Miró a mi hermana, que miraba fijamente su plato. «Tan impresionados con lo bien que te está yendo. Porque estoy aquí». Dejé mi tenedor, porque sé que no es para discutir mis publicaciones en redes sociales.
La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente. Jugueteó con la comida en su plato antes de hablar de nuevo. Bueno, verás, las cosas han estado un poco difíciles últimamente. Tu padre, ¿por qué no le cuentas, querido? Mi padre parecía mayor de lo que era mientras hablaba. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Recortes de presupuesto, después de 30 años con la compañía. He tenido que tomar turnos extra en el hospital, intervino mi madre, solo para mantenernos al día con las cuentas. La hipoteca, los servicios, todo está tan caro estos días. Mantuve mi rostro neutral, esperando que llegaran al punto. Y por supuesto, con tu hermana, quedándose en casa con los niños. Mi madre hizo un gesto hacia ella, mientras ahora intentaba limpiar algo de la cara de su hijo menor. Se las arreglan solo con el salario de Javier, pero con 2 pequeños. ¿Qué tiene que ver exactamente todo esto conmigo?, pregunté, aunque empezaba a ver hacia dónde iba esto. El rostro de mi madre se iluminó, aparentemente omitiendo o eligiendo ignorar mi tono. Bueno, estábamos pensando, tu hermana realmente necesita encontrar un trabajo, pero el cuidado de niños es tan caro estos días. Y dado que tienes un puesto tan flexible, la miré fijamente esperando el remate. No llegó. Empecé a reír. No pude evitarlo. Están sugiriendo seriamente que yo debería cuidarles a los niños. Tienes ese apartamento grande, continuó mi madre con entusiasmo, y estoy segura de que podrías trabajar desde casa algunos días. Los niños se portan realmente muy bien. El niño de 2 años eligió ese momento para lanzar su vaso entrenador al otro lado de la habitación mientras gritaba a todo pulmón. Esto es una broma, ¿verdad? Miré alrededor de la mesa. ¿No me están pidiendo de verdad que cuide a los hijos de mi hermana y mi ex prometido? Bueno, mi padre se aclaró la garganta. Si no estás cómoda con ese arreglo, podrías ayudar a pagar por una niñera adecuada, dado tu salario. Me recliné en mi silla, genuinamente asombrada por su audacia. Me habían tendido una emboscada, me habían invitado aquí, me habían servido la comida mediocre de mi madre, todo para pedirme que jugara a la niñera con los hijos de mi hermana, o que abriera mi billetera para ellos. No, dije levantándome, absolutamente no. No seré su niñera y no seré su cajero automático. ¡Clara! La máscara de preocupación de mi madre se deslizó, revelando la ira debajo. ¿Cómo te atreves a ser tan egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti? Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los platos. Niña ingrata y codiciosa, estás ahí sentada con tu ropa de diseñador viviendo en tu apartamento de lujo, mientras tu hermana apenas puede pagar pañales. La situación financiera de mi hermana no es mi problema, dije, mi voz helada. Todos ustedes tomaron sus decisiones hace 3 años. La eligieron a ella, lo eligieron a él. Dejaron muy claro dónde estaban sus lealtades. Ahora les toca vivir con esas decisiones. Salí al son de sus gritos, sus voces siguiéndome por la entrada. Javier tuvo el buen sentido de quedarse callado, pero podía oír a mis padres llamándome de todo, mientras mi hermana lloriqueaba sobre sus hijos. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a explotar con notificaciones. Mi madre había publicado una larga diatriba en Facebook sobre su hija desalmada, que había olvidado sus raíces y abandonado a su familia en apuros en su momento de necesidad. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. ¿Cómo pudo ser tan cruel con su propia hermana? Esos pobres bebés necesitan a su tía. El dinero cambia a la gente. Estos venían de parientes que sabían lo que había pasado hace 3 años, gente que había visto todo el drama desarrollarse. Y sin embargo, aquí estaban, amontonándose, enviándome mensajes privados sobre cómo necesitaba superarlo y ayudar a mi familia. Los bloqueé a todos y cada uno. Tías, tíos, primos, desaparecieron de mis redes sociales uno por uno. No me molesté en explicar o defenderme. Habían elegido su bando hace mucho tiempo, pero mi familia no había terminado. Estaba en medio de una reunión con nuestro cliente más importante cuando mi asistente irrumpió luciendo aterrada. Señorita Parker, lamento mucho interrumpir, pero su familia está en el vestíbulo.
Su hermana está con 2 niños llorando y sus padres exigen hablar con el señor Davidson. Me disculpé con mi cliente y corrí al vestíbulo. Efectivamente, allí estaban mi madre y mi padre haciendo una escena en la recepción, mientras mi hermana estaba allí con con ambos niños, que gritaban a todo pulmón. La gente miraba, los teléfonos estaban fuera, grabando. «Exigimos hablar con quien esté a cargo», gritaba mi padre. «No puede tratar a su familia de esta manera. Veremos qué tiene que decir su jefe sobre esto». Me acerqué al jefe de seguridad, que ya se estaba moviendo hacia la situación. «Esas personas no están permitidas en este edificio», dije claramente. «Por favor, retírelos». Observé cómo los sacaba eficientemente del vestíbulo, sus gritos resonando en los pisos de mármol. Regresó conmigo después, luciendo preocupado. «¿Le gustaría que llamáramos a la policía, señorita Parker?» «No», dije, enderezando mi chaqueta. «Solo asegúrese de que estén en la lista de personas prohibidas. No se les debe permitir la entrada al edificio bajo ninguna circunstancia». No pararon. De alguna manera consiguieron mi nueva dirección. Llegué a casa una noche y los encontré acampados fuera de la entrada de mi edificio. Mi hermana estaba allí con los niños de nuevo, usándolos como chantaje emocional mientras mi madre y mi padre intentaban colarse detrás de otros residentes. «No nos iremos hasta que ayudes a tu hermana», gritó mi madre mientras yo llamaba a la seguridad del edificio. Aparecían en momentos aleatorios después de eso, golpeando mi puerta, gritando a través de ella sobre obligaciones familiares y la horrible persona que era. Empecé a tomar rutas diferentes a casa, variando mi horario, mirando por encima del hombro a donde quiera que iba. Fue cuando comenzaron a contactar a mis colegas y socios de negocios que finalmente me rompí. Había estado tratando de manejarlo sola, pensando que eventualmente se rendirían, pero estaban escalando en lugar de retroceder. Llamé a mi prima Sara, que se había mantenido neutral durante todo, y le pedí una recomendación. «Conozco a una gran abogada», dijo. «Maneja casos familiares, órdenes de alejamiento, ese tipo de cosas. Se llama Mireya Torres». Mi abogada resultó ser exactamente lo que necesitaba: dura, práctica y completamente imperturbable ante el drama familiar. Me ayudó a organizar todo: capturas de pantalla de cada mensaje, grabaciones de seguridad de mi edificio y oficina, declaraciones de testigos de mi portero y colegas, copias de sus publicaciones en redes sociales, registros de cada intento que hicieron de contactarme después de que se les dijo que pararan. «Estamos pidiendo una orden de alejamiento», explicó mi abogada mientras nos preparábamos para el tribunal. «Se les prohibirá legalmente acercarse a usted, su hogar o su lugar de trabajo. Ningún contacto por ningún medio, físico, digital o a través de terceros. Y estamos solicitando $15,000 por daños y perjuicios por angustia emocional y daño a la reputación». No estaba preparada para cómo se sentiría verlos en el tribunal. Se veían más pequeños de alguna manera, menos amenazantes bajo las luces fluorescentes. Mi hermana había dejado a los niños en casa por una vez, aunque aún así se las arregló para llorar en el momento justo cuando la llamaron a testificar. Su defensa fue débil. Solo intentaban ayudar a su hija a reconectar con su familia. Estaban preocupados por mí. Solo querían que viera a mis sobrinos. El juez no estaba impresionado. «La evidencia de acoso es clara y sustancial», dijo en su fallo. «La orden de alejamiento se concede en su totalidad. Los acusados no tendrán contacto con la demandante por ningún medio, directo o indirecto. El tribunal otorga la indemnización solicitada de $15,000. Esto es ridículo». Mi madre se levantó de un salto gritando: «Somos sus padres, tenemos derechos». «Basura desagradecida», me gritó mi padre. Mi hermana se deshizo en histeria, lloriqueando sobre sus hijos de nuevo. El mazo del juez sonó como un disparo. «Un arrebato más y los declararé a todos en desacato. Además, dado su comportamiento en mi tribunal, añado una multa de $5,000 para cada acusado». Eso fue hace 6 meses. La orden de alejamiento funciona. No pueden acercarse a mí, contactarme
o publicar sobre mí en línea. Los daños y las multas los golpearon duramente financieramente, por lo que me cuenta Sara, aunque trato de no pensar en ellos en absoluto. No sé qué están haciendo ahora. No sé si mi hermana y Javier siguen juntos, si los niños están creciendo felices, si mis padres han aprendido algo de todo esto. Y lo hermoso es, no me importa. Me despierto cada mañana en mi pacífico apartamento. Voy a mi trabajo que amo y vivo mi vida en mis propios términos. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, pero ya ni siquiera estoy interesada en la venganza. Solo estoy viviendo bien. Y eso es más que suficiente.